Bienvenidos nuevamente. Es un placer para mí tenerlos en esta lección. Hoy vamos a estar cubriendo un tema que para mí es absolutamente apasionante, que es el tema de la resolución de conflictos como una forma de negociación. Ahora, yo les he comentado anteriormente de que cuando nosotros negociamos conflictos, cuando nosotros negociamos, esencialmente lo que estamos procurando es buscar un entendimiento entre partes. Los seres humanos, por su naturaleza, son intrínsecamente diferentes. Está en nuestras características el buscar aquellos objetivos que nos complacen, que satisfacen nuestras necesidades. Pero en nuestra condición de seres humanos es muy posible, es más, la probabilidad se va a dar de que seamos diferentes a las contrapartes. Eso, por su condición esencial, genera un conflicto. La resolución de un conflicto, o mejor dicho, la búsqueda de una resolución de un conflicto, es un proceso que naturalmente se da en la interacción, en la comunicación diaria. Pero la resolución de conflictos como un campo de estudio es esencialmente nuevo. Se ha venido desarrollando probablemente en los últimos 50, 40 años, probablemente pioneros los suizos, famosos por su neutralidad, simplemente porque se ha entendido la importancia de profundizar en este campo, porque se pueden derivar técnicas y se pueden derivar herramientas que puedan ser replicadas a la hora de utilizar este tipo de formato como una alternativa a la resolución legal y a la búsqueda de una negociación que implique partes ajenas al interés de ambos, quizás resultando en un resultado que no sea un beneficio para ambas partes que están efectivamente en conflicto. Así que quiero que me acompañen en la lección de hoy porque tengo una propuesta muy diferente, muy interesante, quizás un poco alternativa, pero creo de que una vez de que hayamos entrado en este tema, se van a sentir muy familiarizados y podrían sentirse muy cómodos a la hora de ustedes, actuando como negociadores, buscando el apoyo de un especialista, un mediador en resolución de conflictos, o ustedes actuando mismo como mediadores para la resolución de conflictos y negociaciones del tipo o la índole que les pertenezca. Así que entonces síganme la presentación porque creo que les va a resultar particularmente útil. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la lección de hoy? Primero de todo, queremos introducir el concepto de la mediación como un estudio, la mediación como un campo laboral, la mediación como un arte y como un trabajo que se tiene que llevar a cabo para la resolución de un conflicto y en una negociación. Queremos introducir el concepto de resolución de conflictos como tal, hemos hablado de ellos. Y queremos también introducir el concepto de inteligencia emocional, muy brevemente porque después vamos a estar elaborando y profundizando. Estos tres elementos están intrínsecamente relacionados al campo de la negociación porque se refiere a cómo nosotros como seres humanos emocionales en nuestra condición nos resolvemos y nos dedicamos a encontrar formas y formatos para comunicarnos más eficientemente en momentos en los cuales nuestros intereses infinitamente diferentes se encuentran con el mismo objetivo que es un recurso finito por su condición. Entonces, pasando a la siguiente ficha, la introducción. Ahora, esto es un poco la definición y esto le quiero contar un poco cómo funciona. La resolución alternativa de las disputas se está rápidamente constituyendo en el mundo profesional, legal, del negocio, del comercio, laboral, como la forma primaria de resolver conflictos y llegar a acuerdos. Aún entre abogados, justamente les comentaba en las estadísticas que hablamos en México, aún entre abogados que son famosos por querer buscar resolver conflictos de la vía legal, están buscando este tipo de vías alternativas para llegar a acuerdos o entendimientos entre partes batallantes, simplemente porque están identificando el tipo de beneficio que esto significa a la larga en la construcción de relaciones. Entonces, los abogados, la gente de negocios y otros profesionales reconocen y reconocerán cada vez
más la necesidad con el instrumento adecuado para dimitir. Tengan conciencia de esta palabra, dimitir, no eliminar, dimitir o transformar un conflicto o una disputa, porque esto es lo que sus clientes le están exigiendo. Ustedes han visto o conocerán probablemente casos de divorcio, casos en los cuales es importante buscar una resolución amigable de una pelea, de un conflicto, de una disputa, porque hay implicados emocionales en casos, serían de los hijos, por ejemplo. Entonces, ya ni siquiera es un beneficio o es una alternativa, directamente se ha vuelto una exigencia para evitar de que los conflictos o para evitar de que el choque entre las contrapartes escale a mayores y que se transforme en un proceso violento, en un proceso bélico, agresivo y que resulte en la destrucción de la relación y en posibles daños mayores. Entonces, el punto 3, la siguiente ficha, yo les comentaba a ustedes, sobre la mediación, el punto original, ¿qué es la mediación? ¿Qué es el arte y la labor de mediar un conflicto, una tensión? Bueno, aquí por definición la mediación es la manera que uno elige comportarse en un conflicto. Primero de todo, ustedes consigan lo siguiente, la forma que nosotros nos comportamos, nosotros, seres racionales, y si ustedes están participando de este curso, es probable que ustedes pertenezcan a esta categoría. La forma que nosotros elegimos comportarnos en un conflicto varía de persona a persona. Hay aquellos que nos dejamos llevar por nuestras emociones, hay aquellos que nos dejamos llevar por nuestro enojo, hay aquellos que nos dejamos llevar por la necesidad física de manejar y manifestar frustración. Eso es una forma de conducirnos, o eso es una serie de formas de conducirnos. ¿Cómo nosotros elegimos conducirnos en un conflicto? Varía de persona a persona. Mucho depende de la forma en la cual fuimos criados, mucho depende de la forma en la cual nosotros percibimos que es la forma correcta, quizás depende de nuestro condicionamiento cultural. En culturas latinoamericanas, el machismo para los hombres toma un rol limitante, preponderante, para lo cual la agresión se ve como un proceso entendible, comprensible, y en ciertos casos se anticipa una respuesta agresiva, una respuesta irracional para resolver un conflicto. Y entonces, ¿cómo nosotros procedemos cuando hay una tensión, cuando hay una interacción negativa? Eso es una respuesta nuestra. Ahora, la mediación o el resultado, la búsqueda de un entendimiento, de una cordialidad, es el proceso que le seguiría, el proceso consecuente. Es un proceso que fomenta la confrontación, sin embargo, todo conspira para recompensar el comportamiento agresivo. Esto es el comportamiento tradicional. La calumnia de los demás, la distorsión de la verdad. Se puede estar equivocado, pero el orgullo no permite reconocerlo. Esto es la agresión inicial. Ahora, ¿qué pasa? La mediación, en la siguiente ficha, aquí se los explico, es una negociación en la que interviene la ayuda de un tercero. Yo les comentaba que en una negociación es importante mantener la objetividad. Si nosotros somos incapaces de mantener la objetividad porque nuestro comportamiento está siendo en detrimento, está fungiendo en detrimento de la relación, y entonces perdemos la capacidad de ser objetivos. Esto quiere decir de abstraernos del problema y de enfocarnos únicamente en la solución. Entonces nosotros requerimos el apoyo de personas que tengan la habilidad de enfocarse única y exclusivamente en el efecto o en el producto de aquello que está causando tensión entre las partes. Nosotros entendemos lo siguiente: la objetividad va a venir de aquel que no esté condicionado por la relación, aquel o aquella que no tenga un historial y que no tenga un apego emocional hacia las partes. El buen mediador tiene la habilidad de ser sensible, pero sin embargo mantenerse distanciado
de las necesidades emocionales de las partes para poder entonces recomendar e impartir una solución que pueda ser de mutuo beneficio. Entonces, la mediación reduce la hostilidad y establece una comunicación eficaz donde no la hay. La mediación también ayuda a las partes a comprender las necesidades y los intereses del otro. La mediación es interesante en este aspecto en especial. Si nosotros, por ceguera, por enojo, no tenemos la capacidad o no tenemos la voluntad, y esto es una palabra que quiero que tomen particular nota, porque esto depende muchísimo. Cuando hay un elemento emocional en un conflicto, el elemento de voluntad juega un rol preponderante en la resolución y en nuestra determinación de buscar una solución amigable. Entonces, el mediador le quita la necesidad de resolver, le quita el poder, por falta de mejor expresión, a las partes batallantes, no por voluntad del mediador, sino porque las partes batallantes le entregan el poder al mediador, y entonces ayuda con ese poder que le ha sido entregado a que las partes comprendan las perspectivas de la contraparte, y de ese entonces formula una metodología para que haya una diseminación de la información necesaria para que entonces haya un mejor entendimiento. También es importante otro rol del mediador, y es el formular preguntas que pongan de manifiesto los intereses reales de cada parte. Nosotros por orgullo, cuando estamos enojados, cuando estamos emocionalmente comprometidos en un conflicto, a veces, por inseguridad también, es muy difícil, es particularmente difícil para nosotros el revelar nuestras verdaderas razones por las cuales nosotros nos estamos incapacitándonos de llegar a un entendimiento, a un acuerdo. Si el mediador tiene la habilidad de entonces hacer las preguntas correctas, porque justamente es interesante, y aquí quiero recalcarlo, el mediador no sabe todo. El mediador justamente entra a la fórmula porque no sabe dónde está el historial y dónde están las posturas de cada una de las partes batallantes, de las partes en conflicto. El mediador lo que sí tiene que tener es la intrínseca e incuestionable habilidad de hacer las preguntas correctas. Si tiene esa capacidad y se le ha entregado el poder para hacer esas preguntas, el mediador lo que va a hacer entonces es identificar o buscar las razones reales por las cuales cada una de las partes están entrando en ese dicho conflicto. Y entonces, al revelarse las verdaderas intenciones o las verdaderas emociones, las verdaderas causantes de la tensión, es mucho más fácil entonces para el mediador llegar a un máximo o un mejor entendimiento de cómo poder entonces llegar a una conclusión de que sea beneficiosa para ambos. Quitarle el poder no es el origen, no es el propósito, es procurar obtener el poder a voluntad de las partes batallantes, de libre albedrío, digamos, para que de esa forma utilice ese mismo poder para obtener de ellos la información necesaria para resolver el conflicto. El mediador, por ende, plantea y aclara cuestiones que han sido pasadas por alto o que no han recibido la suficiente atención. Hay veces de que el conflicto está en el detalle. Quizás las razones por las cuales nosotros no llegamos a un entendimiento es porque hay situaciones de que aisladas, en condición independiente, no representan una mayor causa de tensión o de preocupación. Pero la actitud repetitiva, que no haya recibido atención, exacerba una tensión adicional y de esa forma puede llegar a crear un problema de por sí, puede crear un efecto catalizador y de esa forma es importante
entender cuáles son estos puntos de que quizás normalmente, quizás serían procesos efímeros, de que normalmente no recibirían mayor atención, pero sin embargo, por ser repetidos y por no ser atendidos. Un ejemplo muy tonto, una clásica pelea de pareja, dejar la tapa de la pasta de dientes mal cerrada o dejar la toalla mal colgada. Es un proceso de que quizás a veces los hombres no entienden, para la mujer es importante. El detallismo. Estoy usando estereotipos, pero quiero simplemente utilizarlo como un ejemplo. Si este tipo de efectos, si este tipo de situaciones se repiten con suficiente frecuencia, entonces, si no se atienden o si no se procura explicar la tensión que provocan en la contraparte, esto automáticamente genera una acumulación de tensión cada vez que esta situación se sucede. El mediador, por ende, va a tener la habilidad, o debería tener la habilidad, de poder identificar cuáles son estas situaciones, efímeras de vuelta, por su condición individual, pero sin embargo que tengan la capacidad de exacerbar, de generar una atención agregada a el core, el problema real. Si el mediador trabaja con el conflicto como si fuese una cebolla, pelando capas, desglosándola para realmente llegar al fondo, entonces el proceso puede volverse un proceso constructivo. Y eso es a lo que tratamos de llegar como mediadores. Entonces, en la próxima ficha, ¿qué más persigue el mediador? Bueno, ayudar a las personas a concebir y a comunicar nuevas ideas. Las soluciones muchas veces no vienen de afuera, pero sí tienen que venir de nuestra capacidad de pensar lateralmente. Cuando uno va a un psicólogo, el psicólogo lo único que hace es escucharlo, pero el simple proceso de liberar tensión, el simple proceso de liberar información, es un proceso mediante el cual nosotros mismos estamos buscando la solución o estamos buscando alternativas laterales. Es lo que en inglés se llama un brainstorm, una tormenta cerebral, una actividad intelectual de tal calibre en la cual nosotros estamos automáticamente procesando ideas a una velocidad tal que pensamos en un momento en formas de filtrar ideas y soluciones de que normalmente no estaríamos concibiendo. Si nosotros rompemos con los parámetros tradicionales porque estamos procurando resolver un conflicto con elementos de ayuda externa, nosotros entonces nos servimos de herramientas para pensar lateralmente. El mediador efectivo tiene esa habilidad, no de proveernos de herramientas laterales, en algunos casos sí, pero sí de fomentar y gestionar en nosotros la habilidad de pensar lateralmente, pensar fuera de nuestra estructura y patrón tradicional. Y eso en una negociación es un elemento muy valioso. Ahora, el mediador también tiene la habilidad de ayudar a reformular las propuestas en términos más aceptables. Si nosotros eliminamos el elemento del orgullo, ya se ha alcanzado un beneficio. Si encima se logra procurar reformular el problema de tal manera de que ambas partes entiendan el beneficio para ambos, quizás es una cuestión de semántica. Quizás es una cuestión de cómo explicamos nosotros el problema. Hay veces de que el problema no está en el objetivo que estamos tratando de alcanzar. Hay veces que el problema está simplemente en nuestra inhabilidad, incapacidad o simplemente bloqueo en el proceso de buscar las palabras correctas. Es una cuestión de semántica a veces, de que crea las tensiones y las barreras de desarrollo en la comunicación. Y entonces, un mediador no tiene que ser un intelectual, no tiene que ser un académico, no tiene que ser una persona que tenga la habilidad de comunicarse en todas las formas del lenguaje. Sí tiene que ser una persona de que facilite formas nuevas de emitir y emular ideas que no hayan sido consideradas anteriormente. La semántica, les repito, al igual que procesos detallistas y efímeros, puede ser una fuente de ayuda
o de tensión, depende de cómo sea manejada. Y entonces, en la mediación, ustedes, si son mediadores o si se sirve de un mediador, procuren de que esta persona tenga la facultad, tenga la habilidad y la determinación de buscar formas de comunicarnos, de alternativas, comunicarnos de canales diferentes, comunicarnos con un lenguaje diferente, no lenguaje en el sentido de español e inglés, sino con un lenguaje que procure comunicar las ideas que nos están realmente bloqueando, las realidades que nos están afectando, pero un canal diferente. ¿Qué otro efecto tiene el mediador? Bueno, ayuda a formular acuerdos que resuelvan los problemas actuales, salvaguarden las relaciones y permitan prever necesidades futuras. La razón por la cual nosotros buscamos mediación es porque si nosotros no estamos acotándonos a las soluciones legales, es que estamos interesados en encontrar una forma de entendernos de tal manera que podamos salvar la relación. Una característica que es absolutamente única de aquellos que utilizan la mediación como una forma de entenderse cuando existe la incapacidad o inhabilidad o falta de voluntad para entenderse por sus propios medios, es que aún existe la voluntad de entenderse. Simplemente no se está haciendo de uno a uno. Y entonces el mediador, la persona que facilita, no que resuelve el conflicto, la persona que facilita la resolución del conflicto, tiene justamente esa habilidad. Tiene la capacidad de reformular las ideas y entonces va a poder ayudarnos a que se salvaguarden las relaciones e inclusive que se construyan, que se fortalezcan. Porque si nosotros hemos logrado buscar canales de comunicación laterales, entonces hemos efectivamente llegado a un punto que esos canales nos van a servir para futuras comunicaciones. Y eso es un efecto deseable. Recuerden, nosotros no somos bestias de la repetición en el mejor estado, en condición deseable. Lo que esto significa simplemente es de que tenemos la habilidad de integrar y tenemos la habilidad de asimilar nuevos aprendizajes. Una forma de comunicarnos con la contraparte, sea la pareja, sea el cliente, aprendida gracias a un proceso de mediación, es un canal que vamos a utilizar en el futuro, es un canal que funciona. Y eso vamos a utilizarlo de forma repetitiva para continuar comunicándonos y continuar fortaleciendo la relación. La comunicación no como un proceso finito, sino como un medio. La comunicación no como un fin, sino como un canal para fortalecer la relación. Entonces, pasamos a la siguiente lámina. El punto 7, solamente para elaborar lo que les decía recién. La mediación establece relaciones en lugar de destruirlas. Cuando el proceso legal a veces nos quita el poder de poder entendernos, a veces nos castiga por nuestras decisiones, aún a falta de voluntad de ambas partes. El proceso de mediación entiende que cuando la relación es de fundamental interés para ambas partes, ya sea una disputa que pone en peligro una valiosa relación comercial o, como les comentaba recientemente, una relación de pareja, es importante que si se tiene que preservar algo de la relación en beneficio de otra parte, una tercera parte, los hijos, por ejemplo, entonces sin duda debe intentarse la mediación antes de recurrir a los métodos de enfrentamiento. Los recursos legales, y aquí me disculpen los abogados, son métodos de enfrentamiento, porque las partes no están diseñadas, el proceso legal, primero de todo, no está diseñado para determinar dos ganadores, un proceso de ganar-ganar. El proceso legal está determinado para que haya un vencedor y un perdedor. Y sí que sí es importante mantener relación después, sobre todo una relación que está emocionalmente comprometida. Si usted recurre o si usted ha recurrido a el acoto legal,
usted sabrá entonces y me dará la razón de que es muy difícil a partir de ese momento rearmar, refortalecer la relación por el efecto que ha tenido esa destrucción competitiva que es la mediación legal, donde entra en efecto la ley que no procura entender las particularidades de cada uno de nosotros, sino que simplemente busca un ganador y un perdedor, un vencedor y un culpable. Y esto es lo que nosotros procuraríamos evitar cuando estamos tratando de salvar la relación. La alternativa, la tercera alternativa, es el conflicto. Y esto es justamente lo que estamos tratando nosotros de proponer cuando nosotros le decimos de que la mediación se está volviendo como un canal cada vez más popular para llegar a un entendimiento entre partes batallantes que procuran mantenerse unidos, cercanos y fortalecidos después de que haya el problema suscitado. Entonces, en la siguiente lámina, lámina 8, la mediación produce acuerdos creativos. Pensamos lateralmente, pensamos fuera de la caja. Tiene efectos de ayudar a aceptar cualquier tipo de acuerdo. ¿Por qué es esto? Esto no es porque el mediador tiene el poder de ofrecer un acuerdo el cual las partes tienen que aceptar incondicionalmente. El tema operativo, la palabra operativa aquí, es de que ambas partes han elegido entregarle el poder al mediador, que es un facilitador. Entonces, el simple hecho de que haya, y aquí está justamente la palabra que nosotros estábamos tratando de evocar, la voluntad de preservar la relación, porque no se ha logrado llegar a un entendimiento de forma igual por ambas partes. Esto significa de que el hecho de que una solución esté propuesta por un partido, por un tercero objetivo, que conozca las particularidades de la relación, significa que va a ser una solución que va a ser probablemente deseable o más deseable que la alternativa subsecuente, que es la resolución por vías legales. La mediación también establece relaciones. La relación, por ejemplo, tiene la habilidad de establecer marcos que quizás no estaban determinados y limitados anteriormente. Una pareja o una contraparte, particularmente hablemos de la pareja porque la mediación es útil donde hay un compromiso emocional. Quizás resulta difícil establecer con el medio de comunicación tradicional por condicionamiento o por predisposición o por prejuicio un canal o un lenguaje apropiado para explicarle a la contraparte cómo se siente con respecto a dicho problema. Entonces, si nosotros utilizamos la mediación para proveerle a esa contraparte los medios para que establezcan sus necesidades, para que expliquen sus necesidades, y entonces van a poder ellos establecer una relación mucho más fluida con su contraparte. Hablemos de ejemplos. Si usted le da a su esposo o su esposa un canal, un lenguaje, una oportunidad de explicarse más claramente, de tal forma de que usted entienda cuáles son los parámetros que causa el conflicto, que causa tensión, es muy posible de que el simple hecho de usted haber entendido y haber asimilado esta solución ya automáticamente establezca una relación, establezca un parámetro de que fortalezca y clarifique cuáles son los puntos que harían tensión en el futuro. La mediación asegura que se ponga el acento en las oportunidades del futuro, justamente, y no en los problemas del pasado. Es demasiado fácil llegar y sacar a flor de recuerdo aquellos problemas que han suscitado la tensión. Es un proceso que es natural, es un proceso que es de orgullo y es un proceso que es absolutamente indeseable, porque es absolutamente imposible, por cuestiones de que Einstein les explicaría mucho mejor que yo, el cambiar los problemas que se han suscitado en el pasado. Sí se puede determinar parámetros de comportamiento
que alteren o mejoren o afecten cómo nosotros nos relacionamos en el futuro. Es un concepto brillante, y brillante por su simpleza. Entonces, quiero dejarlos con este punto, porque ahora después vamos a hablar sobre las circunstancias que favorecen la mediación. Bueno, bienvenidos nuevamente. Ahora quiero hablarles un poco sobre otra área que creo que es importante con respecto a lo que estamos hablando recién, que son las circunstancias que favorecen la mediación. Para que la mediación se pueda dar, obviamente no es necesario con que haya voluntad. Si la voluntad es un elemento determinante y probablemente es el que más va a tomar un juego, un rol dentro de la mediación. Pero sí es importante que nosotros entendamos que otros elementos van a tomar una preponderancia para poder llegar entonces a un efectivo proceso de mediación. Primero de todo, la primera condición, la condición sine qua non, es de que ambas partes entiendan de que la relación es importante. Salvar la relación es importante. Y es por eso que están buscando esta alternativa de mediación en la cual ambos van a ganar, porque ambos quieren todavía pertenecer a la relación, sea de índole comercial, profesional o personal. Segundo punto, las partes quieren conservar el control sobre el resultado. Si no están contentos con el resultado del mediador, el mediador simplemente es reemplazado o buscan otras alternativas. Porque si uno busca o si las partes buscan la mediación o la resolución o la búsqueda de un proceso, de la clarificación de un proceso por las vías legales, el proceso es irreversible. Bueno, es irreversible, se puede rehacer la relación, pero no de la metodología legal. Y entonces es importante que entendamos de que todavía se retiene un control sobre cómo se producen los resultados. Después que las dos partes tienen un buen argumento. El mejor de los argumentos es poner buena voluntad, poner determinación y poner interés a encontrar y salvaguardar la relación. El respeto es un excelente argumento. El respeto y la honestidad son los principios básicos que rigen cualquier relación. No son los argumentos, pero un buen argumento a los efectos de tienen una motivación que es lógica y que es explicable, que es transferible por haber causado la tensión. Obviamente es imposible poder mediar entre una parte que utiliza argumentos irracionales o con fundamentos emocionales o que tienen un origen en el subconsciente pero que no se han manifestado, porque entonces no se puede debatir con argumentos dogmáticos y argumentos racionales. Entonces es importante de que en la mediación, como en una negociación, ambos eventualmente tengan la capacidad y tengan la habilidad de poder demostrar la razón por la cual ha existido una tensión en el primer lugar. Usted como parte mediadora o usted como parte interesada dentro de un conflicto tiene que garantizar de que esa condición se dé. Es importante, es determinante de que haya un proceso racional y justificable a lo largo de toda la tensión, a lo largo de todo el conflicto, porque eso es lo único con el cual el mediador puede manejar. En una relación emocional, las partes conocen el lenguaje corporal, conocen la comunicación fisioquinética, conocen la comunicación que no se manifiesta en las palabras, por lo cual entiende de que ciertos comportamientos se pueden justificar o se pueden referir a ciertas actitudes, a ciertos condicionamientos. Eso es válido, pero el simple hecho de que ambas partes hayan recurrido a un mediador, como podría resultar un psicólogo de parejas o como podría resultar un árbitro en negocios. Esto significa de que entonces están dispuestos a traducir sus argumentos del lenguaje corporal y el lenguaje implícito al lenguaje explícito. El mediador podrá tener toda la sensibilidad del mundo,
Pero si hay una cosa que un buen mediador, ni siquiera el mejor mediador puede hacer, aquel mediador que sea objetivo, mantengamos esto en claro, no puede hacer, es entender aquello que no se dice, que no se expresa. El mediador lo que sí va a buscar es la forma de preguntar de todas las formas posibles las razones o las razones por las cuales ha existido un conflicto en el primer lugar. Pero todo lo que no se ha explicado, no se ha expuesto, no se ha puesto sobre la mesa de negociación, sobre la mesa de resolución, no se puede contemplar como elementos de juicio, no se pueden contemplar como evidencia, como si fuese un juicio, simplemente porque no se ha evocado, no se ha contemplado. Y el mediador tiene que tener los elementos de forma racional para poder entonces sopesarlos. Y entonces esto es otro elemento que se tiene que dar para la resolución de un conflicto. Entonces, que no existe una gran disparidad de poder. Si existe en una relación una parte de que está manejando un poder muy superior que la otra parte, entonces la mediación difícilmente va a poder ser utilizado como una herramienta o como un canal para llegar a un entendimiento. La mediación lo que procura es, aún entendiendo de que ambas partes son diferentes, es buscar un proceso que sea ecuánime, que sea justo, de que le atribuya a los dos aquello que les corresponde, aquello que necesitan. En una situación donde hay una gran disparidad de poder, el mediador no consta con el tiempo suficiente como para poder invocar cualquier sea la herramienta para poder contrabalancear ese estatus de poder, esa disparidad de poder. Entonces, en una relación donde hay una parte, una relación de pareja, por ejemplo, o una relación de negocios donde hay un cliente que es muy superior al vendedor en lo que es efectos de poder, efectos de distribución, cualquier situación que ustedes piensen de conflicto donde hay partes batallantes, donde existe una disparidad de poder, muy difícilmente un mediador va a poder restablecer el poder porque el simple hecho de que exista esa disparidad de poder es la razón por la cual el conflicto probablemente se continúa, se promulga. Y entonces el simple hecho de perder el poder, o mejor dicho, la retención del poder, es uno de los intereses de las partes que están en conflicto, de las partes conflictuantes. Espero haberme explicado en esto, porque es importante que ustedes entiendan de que donde hay una gran disparidad de poder, la parte que conserva la mayor proporción del poder muy difícilmente va a estar dispuesto o dispuesta a entregarlo en pro de una resolución, si no lo ha hecho anteriormente, si no lo ha hecho por otras vías que han sido quizás personales en la resolución de cualquier tipo de situación conflictiva, cualquier situación argumentativa. Ahora, otro punto que es interesante que piensen, la rapidez es importante. Yo les había explicado justamente de que, de acuerdo como hablamos anteriormente sobre Sun Tzu y el arte de la guerra, la batalla, el conflicto, la guerra tiene un efecto desgastante. Cuando existe una mediación es porque existe un proceso emocional. El conflicto en sí, la mediación en sí, en la cual se exponen las razones, que a veces son muy dolientes, que a veces son muy personales, que a veces son muy íntimas y son razones de mucha inseguridad, esa exposición constante a esa vulnerabilidad es un proceso muy desgastante y puede tener un efecto realmente devastador por la relación. Ahora, el mismo beneficio que se está buscando con la mediación, que es evitar que haya una destrucción masiva, una destrucción grande, considerable de la relación, es el mismo efecto que se puede estar logrando si se mantiene una mediación larga, una mediación extenuosa, una mediación que no logra encontrar el punto de balance. Entonces es importante que ambas partes estén comprometidas,
y estén comprometidas en tal nivel de que se busque una mediación rápida, efectiva, donde la exposición y la vulnerabilidad no sea un periodo mayor. Otro tema que es importante, en gran medida la causa del conflicto es la mala comunicación y los conscientes malentendidos. Hay que acotarse a la forma alternativa. La mala comunicación causa conflicto. Si nosotros buscamos canales alternativos de resolver ese conflicto, ya estamos evocando la buena comunicación o la mejor comunicación. Y eso es un elemento determinante en una resolución de conflicto. Hay cuestiones técnicas muy complejas. Entonces usted me pregunta, ¿cómo es posible de que se determine que haya cuestiones técnicas en una relación de pareja? Bueno, porque los aspectos emocionales se manifiestan en comportamientos que causan desgaste, en comportamientos repetitivos. Estos comportamientos significan o son representaciones de cuestiones técnicas. Entienda cuestiones técnicas como una forma elaborada de referirse a aquellos puntos que molestan, aquellos detalles específicos, aquellas actitudes, aquellas acciones específicas que causan o exacerban la tensión. Entonces, pasando al punto 9, ¿qué otras circunstancias habría que causarían conflicto o que serían punto determinante? Ahí tiene que haber, para que haya una mediación, un precedente adverso sería de inconveniente para ambas partes. Si hay un precedente, si hay un historial negativo, es obviamente algo que trabaja en contra de la resolución. Eso es un hecho. No es algo con el cual podamos trabajar, pero si nosotros constamos o si nosotros determinamos de que para que haya una mediación efectiva hay que trabajar en el futuro y no en el pasado. Es importante mantener un carácter confidencial. Dentro de una mediación, de vuelta, es un proceso muy emocional, se exponen las partes de tal manera de que quedan muy vulnerables. Y entonces es importante que se mantenga un nivel de confidencialidad en el proceso. El mediador tiene que tener la habilidad de mantenerse confidencial, mantenerse remitido a la información y mantener no secreto profesional limitado por la ley, aunque en ciertos países aquel mediador profesional sí puede llegar a acotarse por la ley, como el psicólogo, por ejemplo, permitirse verse reflejado por la protección legal. Pero sí es importante mantener la confidencialidad porque se va a poner mucha confianza en esa tercera parte que no pertenece a la relación. Es probable que el caso se solucione de todos modos en los tribunales, pero no antes de que ambas partes hayan tenido que sufragar cuantiosos gastos legales. Obviamente es más barato, es menos costoso apoyarse en una resolución de conflictos que significa una mediación. Los gastos legales pueden ser extensos, pueden ser determinantes y pueden afectar a las finanzas familiares o las finanzas de las partes combatientes o las partes conflictivas en el futuro. Así que es otra razón más para evitar la mediación legal. Las dos partes necesitan más que nada la oportunidad de desahogarse. Creo que ese es un punto que se explica naturalmente. Ninguna de las partes desea realmente entablar un juicio. Obviamente, llegar a mayores, llegar a recursos de que puedan ser irreversibles, sobre todo irreversibles emocionalmente. Los procesos legales, obviamente, en muchos casos son reversibles, pero no son reversibles emocionalmente y definitivamente no son reversibles a nivel de tiempo. Ambas partes tienen esa reticencia de que el proceso llegue a ese nivel de sufrimiento, a ese nivel de compromiso, porque se puede llegar a perder demasiado. Ya hemos explicado esto. Entonces, en el punto 11, en el proceso de mediación se valoran especialmente las emociones. Ya lo hemos aclarado, aquí lo voy a profundizar. Los conflictos siempre nos afectan emocionalmente y necesitamos que los demás comprendan cómo nos sentimos y cómo nos afecta una relación. Si nosotros se nos presenta el canal, se nos presenta la oportunidad de realmente demostrar o realmente poder ventilar aquello que nos está causando una molestia y que la otra parte esté dispuesta a oír sin prejuicio, a oír sin juzgar, a oír sin condicionamiento
el simple hecho de que se haya creado ese espacio de seguridad para que la contraparte esté dispuesta a oír, eso ya es un proceso muy constructivo, el proceso de desahogo. Ambas partes necesitan ser escuchados para poder entonces proceder. Porque si bien no nos basamos en el pasado como punto de referencia, sí es imposible, como hemos determinado anteriormente, atender a las razones por las cuales se suscitaron las tensiones, porque es la única forma que no se vuelvan a repetir. Se tiene que crear conciencia de aquellos momentos o aquellas actitudes que crean tensión. La gente no cambia, eso es una realidad. La gente no cambia. Nuestro proceso de evolución natural se ve condicionado desde la tempranísima edad, desde que tenemos uso de razón. Entonces, cuando llegamos al punto, por ejemplo, de que estamos a nivel de establecer una relación o de actuar profesionalmente o como comerciantes, como referentes de negocios, ya tenemos por lo general una personalidad, un patrón de comportamientos definido. Esto no significa que no tengamos la habilidad de condicionarnos y de acotarnos, de limitar ciertas actitudes destructivas que actúan en detrimento de la relación. Es importante que hagan la distinción. Usted no puede cambiar a su contraparte, sea su cliente, sea su contrincante, sea su competencia o sea su pareja. No va a poder cambiarlo o cambiarla. Pero lo que sí puede hacer es, si usted crea conciencia de aquellas actitudes que a usted le causan molestia o dolor a través de las herramientas o el espacio que ha creado un mediador, entonces la otra persona es capaz de asimilar esa información de forma segura, de forma tranquila, y entonces es posible de que limite esos comportamientos de que a usted le causan inseguridad, incomodidad, que pueden exacerbar el conflicto y entonces así enfocarse en los verdaderos problemas. La gente no cambia, pero sí somos capaces de sensibilizarnos y entonces limitar nuestros malos hábitos. Eso no es imposible y eso se puede pedir. Así que eso es justamente lo que va a hacer un buen negociador. Ahora, piensen lo siguiente, debajo del traje del hombre negocios y del relato desapasionado de la situación de la compañía, se oculta un ser humano que está reprendido por el director general, criticado por su esposa por trabajar a deshoras, preocupado por la posibilidad de perder el puesto si las cosas no salen bien o amenazado por subordinados molestos. Yo les he contado, les he explicado antes de que cuando ustedes están en una negociación, y aquí me estoy refiriendo pura y exclusivamente a la negociación de carácter comercial, no estoy hablando de la negociación de pareja, pero creo que también se aplica la regla. Como estamos en un curso de negocios, es quizás importante recalcar esta particularidad. Es, pero muy valioso, de que usted, como futuro director de su empresa, usted, empresario o empresaria, tenga conciencia de que la otra persona no deja de ser un ser humano simplemente por estar entablado en negociación o en conversación con usted para resolver un conflicto, porque estén batallando o porque estén procurando llegar a un acuerdo, a un entendimiento con un objeto. El enfoque es sobre el objeto, pero es tremendamente importante, y aquí tengo que hacer hincapié, de que usted tiene que recordar que usted está tratando con personas, personas con emociones, con dificultades, con sentimientos, personas de que tienen tantas presiones como probablemente tiene usted. Si usted se mentaliza de esa realidad, por más dificultoso que le resulte, entonces esa predisposición a ver a la otra persona como un ser humano, como es usted, automáticamente le va a permitir llegar a una vulnerabilidad, quizás es una mala utilización de la palabra, a una sensibilidad tal que va a ser más
más dispuesto o más dispuesta a mediar ese conflicto de forma eficiente. Mantenga eso como un punto focal a lo largo de ese conflicto, a lo largo de esa tensión. Cuando usted está mediando con su pareja, por ejemplo, recuerde eso mismo. Esa persona es su pareja. Esa persona es aquella persona que usted eligió para formar una familia. Y obviamente su criterio fue válido en el momento que tomó esa decisión. Entonces contémplelo como válido a la hora de utilizar la mediación como una forma de resolución del conflicto. Mantenga los criterios constantes. Es un buen referente. No permita que el desgaste y la referencia anterior, si bien tenga conciencia de ella, determine cómo la mediación debería resultar. Entonces, el siguiente punto, el proceso de mediación. Los procesos de mediación brindan diversas oportunidades y alientan a las personas a expresar sus emociones, a decirles a los demás cómo se sienten. Una vez aclarada la confusión emocional, las partes pueden abordar las cuestiones fundamentales de la discusión. Separadas de los sentimientos, esas cuestiones suelen resultar más fáciles de resolver que las partes creen. Este es un concepto muy interesante de pronto. Una vez de que nosotros hemos eliminado la dimensión emocional, el enojo, la reticencia, la ambigüedad, el bloqueo mental por la emoción, nosotros somos capaces de enfocarnos en los problemas fundamentales que están causando el conflicto. Ahora, quiero que vean muy claramente, yo no les he dicho a ustedes de que eliminen sus emociones, de que desconsideren sus emociones. Lo que sí he dicho, y esto es sobre lo que trata la mediación, es de que atiendan las emociones primero. Para entender o para resolver un conflicto, una negociación, por más de que el tiempo a veces no lo permita y por más de que profesionalmente no se vea como un proceso deseable, si las partes que están emocionalmente comprometidas en una relación de negocios es menos difícil que eso pase, pero en una relación personal es probablemente más fácil que eso pase. Si usted atiende el compromiso emocional, entonces va a poder pasar a resolver el proceso, el centro del problema. Y ahí se dará cuenta que de pronto quizás el problema no es tan grande como uno lo estimaba. Entonces, es por eso que es tan importante de que el compromiso emocional se atienda y se le dé prioridad, aún con la presión de tiempo. La mediación restablece las perspectivas. Como dijo alguna vez un político importante, no me recuerdo quién fue, pero sé que lo dijo, que creo que es bastante sensato y por eso lo pongo, la política no está relacionada con la administración racional del país, sino con la pasión y la creencia de poder cambiar las cosas para que mejoren. Creo que esto no es solamente una ideología que se aplica a los políticos, creo que es una ideología que se aplica a todos nosotros que pensamos que debemos dejar una huella, que debemos dejar un margen para el cambio, que debemos dejar una estructura establecida, algo que diferencie y mejore el mundo. Pero la pasión y la razón no deben excluirse mutuamente. En una mediación es muy valioso reconocer de que estos dos factores no son mutuamente exclusivos. Uno puede ser muy pasional y muy motivado por su labor y por su interés en resolver la relación y por buscar una resolución del conflicto, buscar un interés en común, pero al mismo tiempo manteniendo un proceso razonable, un proceso racional. Necesitamos la energía que genera y libera la pasión, pero también necesitamos la energía que asiente en la razón y realidad para que no se desperdicie. Y este es justamente el beneficio que busca la mediación. Entonces, en la siguiente ficha, los mediadores atenúan el nivel de tensión y agresividad. Esto es en la condición ideal. Los mediadores tienen que ser pacientes, reflexivos y bastante tolerantes. Es importante de que el mediador, dentro de su objetividad, si decide aceptar la labor, de que no tome partes. La transferencia es difícil. Es difícil como mediador no verse influenciado por las dolencias o por las particularidades de cada situación humana.
Usted, si está resolviendo una tensión familiar en la cual existe la violencia doméstica y usted es el mediador, sería casi imposible y probablemente inhumano de su parte no sentirse o verse afectado por una situación como tal. Pero quiero ser muy claro en este caso. Una realidad es que esto le afecte, que esto tenga un efecto en usted. Y un aspecto completamente diferente en su condición de buen mediador es permitir de que esto influencie su decisión. Usted como ser humano no puede abstraerse de sus emociones. Usted justamente como mediador lo que le está pidiendo a las partes que están en conflicto es de que liberen sus emociones. Le está pidiendo que ellos expliquen lo que están sintiendo primero, lo que están sintiendo en nivel de emoción, sobre todo el enojo, para poder entonces pasar al problema, a la razón por la cual se suscitó el problema. Por eso es irreal y sería una falta humana pedirle a usted o que usted se asigne la responsabilidad de abocarse o liberarse de sus emociones. No puede usted verse afectado, mejor dicho, no puede usted dejarse de afectar, pero no puede usted condicionar sus decisiones a los efectos al momento de tomar una decisión. La manifestación de emociones fuertes constituye una parte importante de la mediación. Es una de las razones por las cuales pueden dar buenos resultados cuando otros fallan. Y el mediador debe tener nervios, los bastante fuertes, como para dejar que la gente a veces grite, como para dejar que a veces la gente realmente canalice sus emociones, y a veces utilizando metodología que es un poco destructiva, independientemente, pero que conduce a una liberación de sus emociones y también para frenarla en ocasiones. El mediador tiene que ser emocionalmente fuerte y tiene que ser visto como fuerte por las contrapartes. Los mediadores escuchan con atención e interés. El ego puede erigir una poderosa barrera que impide escuchar bien a los demás y aún más ponerse en el lugar del otro. Los mediadores no solamente tienen la capacidad de hacerlo para comprender muchas situaciones y percepciones diferentes, sino que también tienen la capacidad de ayudar a otros. Tienen el deseo y la voluntad de ayudar a otros, no solamente como una labor de 9 a 5, con poderosos egos impregnados de ira e hipocresía para que hagan lo mismo. La idea del mediador es provocar cambio, no cambiar a la gente, provocar el cambio en ellos. Y entonces, ¿cuál es la labor del mediador al fin y al cabo? Bueno, la labor del mediador, la labor del negociador, digamos, no tanto la persona que va a buscarle y darle la solución, sino más bien que va a facilitar la solución, va a ser una mezcla de escucha y va a tener que permitirse escuchar los hechos, las emociones, los prejuicios, las percepciones, las suposiciones y las opiniones, todas muy subjetivas. Y para concluirles, cuantas más ideas se pongan sobre la mesa, y esto es un concepto que hemos ya repetido un par de veces, pero que toma mucha validez, sobre todo en la mediación, más probabilidades habrá de que la gente se distienda y comience a explorarlas, hasta encontrar la solución al conflicto con el menor costo material y psicológico para ambas partes, y protegiendo al máximo la posible continuidad de la relación. Usted piénselo, cuando está buscando mantener y fortalecer la relación, lo que busca es el canal que le permita a usted comunicarse con su contraparte y ser juntos más fuertes. Esto es la esencia de la negociación. Y hoy les presenté una forma alternativa de hacerlo, sin que pase a mayores. Los veo en la próxima clase, porque les tengo una propuesta que les va a gustar mucho. Hasta la próxima y muchas gracias.